Pero cambiamos de página informativa porque según la encuesta suplementaria de ingresos, ESI, realizada durante el 2021 por el INE, en Chile solo un 16,9% de la población recibe ingresos mensuales iguales o superior a 1 millón de pesos. Y se trata de un requisito que hoy se considera como mínimo para poder acceder al sueño de la casa propia o en su defecto, para quienes buscan ir más allá y utilizar sus ahorros para invertir en propiedades. Para hablar precisamente del tema, que ya está con nosotros el gerente de venta de activo Más Inversiones, José Tomás Falcone, a quien agradecemos que nos acompañe. José Tomás, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mauricio. ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, muchas gracias por recibirnos porque, a ver, da la sensación que en los tiempos de hoy, para quienes no tienen casa propia, se ve un sueño bastante lejano. Hoy día existen posibilidades, es el momento para invertir en una casa propia, ¿no? Sí, bueno, obviamente, como bien dices tú, y se respalda con los datos que nosotros tenemos y en la estadística del INE, efectivamente se puede acceder. Obviamente hay que tener ciertas consideraciones antes de simplemente acercarse a un banco a pedir un crédito hipotecario, ¿ya? Pero de que se puede hacer. Bien. Ahora, de acuerdo a los datos que ustedes manejan, más de un 17,5% de los usuarios están interesados en obtener calificación para un crédito hipotecario. Hoy día es relativamente más fácil, las tasas de interés. ¿Es el momento para poder endeudarse? Sí, a ver, efectivamente el 17,5% de nuestros clientes del mes anterior efectivamente calificó un crédito hipotecario y sí es un buen momento, sobre todo poniendo en cuenta que el mercado, al estar en recesión, invita a que las inmobiliarias sean las que tengan que flexibilizar de cierta forma. Entonces, siempre hay que poner en la balanza que por una parte están los créditos hipotecarios, el alza de las tasas, el alza y la baja de las tasas, y por otro lado también están los precios y los beneficios que te puede otorgar una inmobiliaria. Entonces, a medida que las tasas en el fondo el último tiempo han estado altas, por contraparte las inmobiliarias han dado ciertos beneficios y flexibilidades en sus planes de pago, sobre todo con el pie, para poder acceder a una vivienda. Entonces, siempre va a ser un buen momento. Lo más importante es invitar a la gente a que se puedan orientar bien con empresas como la nuestra para poder tomar la mejor decisión de la primera vivienda o bien invertir. Quizá hay muchas personas que están pensando, se están preparando. ¿Cuál es la mejor forma de prepararse para ser sujeto de crédito y obtener el sueño de la casa propia? Bien, la mejor forma de prepararse es tener conocimiento. La educación financiera, tanto en Chile como en el resto del mundo, es algo que nos cuesta todo entender y nunca se ha explicado bien. Entonces, como primera instancia, yo invito a la gente a entender primero lo que es una bancarización. Hoy día, con todas las billeteras virtuales, las cuentas vistas que ofrecen los bancos, uno tiende a malinterpretar eso como una bancarización, como poder optar a un crédito hipotecario. Entonces, lo primero es entender que si bien ese tipo de cuentas y tecnologías nos ayudan y nos acercan, no representan necesariamente estar bancarizado en un banco propiamente tal. Por lo tanto, tener una cuenta corriente, una línea de crédito, una tarjeta de crédito bien, por supuesto con un buen comportamiento, es el primer paso y es totalmente indiferente a la renta que te pueden exigir para la propiedad que tú quieras optar. O sea, lo básico es estar bancarizado, tener cuenta corriente, tener cuenta vista, no tener antecedentes por no pago, primero, ¿no? Exacto, eso es el primer paso. Eso es antes de ni siquiera pensar en qué tipo de propiedad es la que quieres comprar. Ya, y luego que tenemos esos elementos ya resueltos, estandarizados, porque en un momento se atrasó, pero ya se pusieron en línea, en fin. ¿Cuáles son los pasos que vienen? Porque, claro, uno puede querer una casa de 15.000, 20.000 UF que se venden en nuestro país, pero no le alcanza a una mayor de 5, digamos, ¿no? Exacto. Sí, bueno, como bien dices, lo que uno espera no necesariamente representa lo que uno puede comprar, ¿ya? Lo primero es entender bien qué tipo de propiedad uno está buscando, si es que es sobre todo para inversión, dejar un poco de lado los antecedentes o los gustos personales, sino que entender bien la parte de los números, que cómo podría representarse bien una inversión. Y lo siguiente sería ver primero la renta con la que uno, a cuántas UF podría optar con la renta que uno tiene, con la renta líquida mensual. Y lo segundo es ver qué opciones te ofrece, suponiendo ya tengas una propiedad en vista, qué opciones en el plan de pago te podría dar la inmobiliaria para poder financiar el pie, entendiendo que es algo que nos acongoja a todos, poder juntar el pie completo, pudiendo ser
desde los 7, 8 millones de ahí hacia arriba, en el fondo hasta las propiedades que tú mencionas de 15.000, 20.000 UF. Entonces, eso es lo primero, y entender que las inmobiliarias hoy día, como te digo, estos 8 o 10 millones de pie que te pueden ofrecer, sí se pueden flexibilizar en planes de pago desde los 150 o 200.000 pesos mensuales, para poder acercar a las personas a esta primera vivienda o a la inversión, propiamente tal. Ahora, de una u otra manera, son muchas las instituciones. Hubo por muchos años la posibilidad de obtener viviendas sin el requisito del pie, por ejemplo, para poder acceder y con un financiamiento de hasta el 100%. ¿Por qué han bajado hoy día los bancos esa posibilidad? ¿Por qué es más riesgoso el mercado, los usuarios? ¿Por qué se le fuerza aquello? Efectivamente hace algunos años se podía llegar a optar al 100% de financiamiento, y es más que nada para evitar en el fondo crisis tales como la crisis subprime del 2008-2009, donde se flexibilizó demasiado el acceso a crédito a las personas, y eso finalmente terminó colapsando el mercado por la no capacidad de pago que tenían los clientes al entrar en 3, 4, 5 créditos de forma simultánea. Entonces, básicamente lo que está haciendo el mercado hoy día es resguardar la capacidad de crédito de cada una de las personas, con el fin de que no se genere esta tan famosa burbuja inmobiliaria, como le dicen, que va respecto a la cantidad de créditos que puede sacar una persona. ¿Influye que una persona haya obtenido un subsidio habitacional para poder acceder, por ejemplo, a los créditos, o no? No, la única forma de que un subsidio te pueda afectar es que hay ciertas limitaciones que debe cumplir una inmobiliaria para poder vender una propiedad con subsidio. Poniéndonos en casos extremos, una propiedad de 15.000 UF jamás va a poder optar a ningún tipo de subsidio. Entonces, si tú estás en miras de una propiedad de sobre 2.500, 3.000 UF, inclusive 3.500 UF, tienes que considerar que lo más probable es que no puedes acceder a ningún tipo de subsidio, ya que están destinados a propiedades de menor valor en el fondo. ¿Las casas en Chile son caras respecto a otros países, o no? ¿Es cara comparado con qué? Siempre me gusta contraplantear esa pregunta. Porque lo que pasa es que si tú analizas y puedes ver casas en otras latitudes, de pronto departamento en Viña puede costar casi lo mismo, un poco más caro que hay un departamento en Miami, ¿no? Claro, obviamente guardando las proporciones y entendiendo que tampoco es llegar y comprar un departamento en Miami siendo extranjero. Lo mismo ocurre para las personas extranjeras acá en Chile. Pero lo que sí se puede profundizar es que hoy día, a raíz de la pandemia, ha mutado un poco la forma de vivir. Si bien a todos nos ha pasado que hemos priorizado quizás un espacio un poco más grande, migrar en el fondo de los departamentos a las casas para poder tener cierto espacio, lo mismo que nos ha producido el mismo home office a raíz de todo esto que estoy hablando. Entonces, la oportunidad hoy día se presenta para casas como muy buena opción comprar en regiones, y no necesariamente regiones que estén a 5 o 6 horas o más de Santiago en auto, sino que en cuarta y sexta región, sobre todo, pudiendo hablar de ciudades tipo Rancagua o un poco más alejado cerca de Coquimbo, sí puedes optar a propiedades que quizás en Santiago podrían costar entre un 35 y un 40% más. Ahora, si hay un grupo familiar que cumple el requisito, por ejemplo, de en conjunto superar o mantener el promedio de 1 millón de pesos para poder obtener el crédito hipotecario, ¿a qué puede acceder con ese nivel de ingresos? Miren, el cálculo sencillo para que todas las personas en su casa puedan entenderlo es que el banco podría financiar entre 60 y 65 veces tu sueldo para un crédito hipotecario. Eso representa, en cálculos rápidos, aproximadamente unas 2.000 UF más o menos, que podrían financiarte con una renta de 1 millón, ya sea complementando renta o de una persona sola. Y eso, además de la renta, ¿qué otro requisito es fundamental o al menos importante? Lo primero, y como te mencionaba antes, es el tema de la bancarización y el buen comportamiento de pago. No caer en no pagar cuentas, sobre todo de casas comerciales, de cadenas de supermercados, bien, que te dan estas tarjetas de crédito de repente con cupos que nos ayudan a todos a salir de paso mes a mes. Tener en cuenta que eso puede afectar mucho tu condición independiente de la renta que tengas. Puedes tener una muy buena renta, pero si tu puntaje financiero es malo, no importa si ganas 1, 5, 10, 50 millones, pero DICOM es DICOM y finalmente eso te va a terminar limitando, independiente que tengas el pie
la propiedad vista y todas las intenciones, finalmente siempre te va a limitar esa parte. Entonces es muy importante el comportamiento y lo otro también tener en consideración el pie para poder darle a una propiedad, entendiendo que, a ver, para que la gente lo pueda entender, si es que a mayor pie que tú das, más bajo va a ser el dividendo al cual tienes que optar. Entonces eso también va a suponer quizás un mayor esfuerzo previo a la compra, pero va a significar una disminución en el dividendo mensual, que finalmente es donde uno tiene que proyectarse, porque el dividendo, si lo puedes sacar a 20, 25, 30 años, no es simplemente juntar el pie, sino que es ver cómo hacerse cargo y no sentirse agobiado por un pago, una cuota mensual de un dividendo. Ahora, ¿qué porcentaje uno debería destinar de los ingresos para pagar el dividendo de la casa, digamos? Al igual como lo calcula el banco, que creo que, bueno, algo entienden del tema, entre el 30 y el 35% de la renta normalmente debería destinarse en términos conservadores y entendiendo las rentas promedios que tenemos en Chile. Diferente sería destinar el 30% de una renta. Diferente sería destinar el 30% de una renta súper elevada de 5 millones a una renta de 800.000 pesos. Entonces, pero en términos generales debería ser del orden de un 30%. Bueno, si hay personas que quieran imponerse más de las posibilidades de poder obtener la casa propia, de poder llegar al sueño de la misma, ¿cómo pueden hacerlo? No sé si existen portales, páginas que puedan ayudar o puedan orientar. Sí, bueno, eso fue finalmente con lo que partimos conversando, Mauricio. Lo más importante es siempre informarse. La educación financiera es lo fundamental para entender esto y no cometer errores que pueden ser significativos, entendiendo que normalmente una persona compra una única vez, como máximo 2 veces en su vida una propiedad, entonces son decisiones importantes. Y los invitamos a informarse con diferentes, nuestra misma empresa tiene blog acerca de educación financiera, de cómo entender los financiamientos, y hoy en día hay muchos cursos gratuitos circulando en internet, en YouTube, ¿verdad?, que te pueden ayudar a entender un poco más. Pero el mensaje principal es primero entender lo que uno está haciendo y no dejarse llevar por la oportunidad, porque finalmente uno puede cometer errores en cualquier ámbito, ya sea de inversión o buscando la primera vivienda. Entonces, informarse es lo primero. Bueno, yo quiero agradecerle la gentileza de recibir el llamado de Biobío, José Tomás, muchas gracias. No, buenísimo. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, conversábamos con José Tomás Falcone, gerente de ventas de Activos Más Inversiones, sobre el sueño de la casa propia, que es un tema que no es menor. Hoy día el porcentaje que puede acceder a comprar una vivienda es bastante bajo por los niveles de exigencia y por los niveles de ingreso. Pero yo también creo que hay otro factor que es muy importante, que es la estabilidad laboral, que de un tiempo a esta parte la situación económica macro del país ha afectado, y hay muchas personas que no quieren o no se arriesgan a la posibilidad de endeudarse para poder evitar que en algún momento, ante una vicisitud, quedarse sin trabajo, sin ingresos, se pierda literalmente la inversión, el dinero y, por cierto, la casa. Son parte de los temas